conocen? Yo voy a encenderla un momento. No voy a mantenerla encendida durante la presentación porque hoy estoy acá en casa y la banda no es muy buena acá. Entonces, generalmente se retrasa. No, yo tampoco lo voy a tener encendida durante la presentación, pero por lo menos para que nos conozcan. ¿Cuántos participantes tenemos ya, Bernie? 57. 52, 57. Si bajamos casi 20 en ese break. Bueno, primero, antes de comenzar con la presentación, quería recordarles que en el sitio de aprendizaje virtual, en el Moodle que hicimos para este curso, tenemos un enlace para que se puedan unir al chat de WhatsApp del taller. No es requerimiento, pero sí facilita y acelera un poco la interacción. Entonces, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, nada más ingresan al sitio del curso y en la parte de generalidades arriba, ahí está el enlace. Nada más tienen que darle clic y después ya nada más unirse al grupo. Así podemos tener más interacción estos días en los periodos de pausa y también después del taller, por si alguno tuviera alguna pregunta o alguno tuviera alguna pregunta. ¿Me estás viendo, Marcial? No te veo a ti, pero sí veo que estás con la cámara encendida, pero no te veo. Bueno, igual vamos a tener más oportunidades de que conozcan a Diego. Entonces, si quieres, procedemos con la presentación. Puede ser, perfecto. Ok. Ok, entonces vamos a comenzar. Esta presentación es bastante larga. No es larga porque nos guste meter contenido. Hay mucho contenido que mostrar. Entonces, probablemente esta charla se nos extienda hasta el mediodía. Tenemos que hacer una pausa y continuarla en la tarde. La razón por la cual tendríamos que hacer eso es porque el contenido creemos que es sumamente importante cubrirlo despacio y ya que lo vamos a cubrir despacio, pues nos vamos a extender. Si les parece que podamos ir un poco más rápido, pues nos pueden decir en las cajas del chat del GoToWebinar y podemos acelerarlo un poco, pero sí el contenido sí queremos que permee bastante en todos ustedes y en todas ustedes para que podamos llevarnos lo más posible de hoy. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación. Esta presentación es acerca de productos y herramientas satelitales y métodos de acceso. Son tres temas bastante amplios. Solo métodos de acceso es un tema, solo herramientas es otro tema y solo productos es otro tema. Esta presentación contiene los tres, entonces vamos a tratar de transmitir la mayor cantidad de conocimiento posible y para eso fue organizada como fue organizado. Ahora, la razón por la cual Diego Sousa y yo estamos a cargo de esta charla es porque los dos somos co-chairs del grupo de requerimientos satelitales para la región 3 y 4 de la OMM. Entonces, una de las metas de este grupo es conocer las necesidades de datos satelitales en la región y brindar soluciones a esas necesidades. Esas soluciones pueden ser soluciones tan rápidas como asistencia en línea. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hace unas 3 semanas, nos contactaron de México que estaban tratando de bajar unos datos, no sabían cómo, y en cuestión de unos 4 o 5 emails ida y vuelta, el problema estaba solucionado. Hay otros casos en los que un país, por ejemplo, no tiene acceso del todo a instrumentos o herramientas de obtención de información y eso complica las cosas, pero nosotros igual tratamos de ayudar en lo que podamos y mucho de eso ha sido lo que ha llevado a toda esta información que van a ver en esta presentación. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, levantan la mano y participan o escriben sus preguntas en la caja de preguntas o en el chat.
Yo creo que por ahí Diego puede estar revisando mientras yo hablo y yo puedo estar revisando mientras Diego habla. Entonces, comencemos. Primero que todo, si su país no es parte del SDR, o sea, si no es miembro de los países del grupo de requerimientos de datos satelitales, puede obtener más información ahí de cómo unirse y colaborar. La idea es que todos los países formen parte de este grupo y de esa manera, si un país tiene un problema, otro país puede ayudar a solucionarlo o puede decirles cómo solucionaron su problema y brindar ayuda acerca de cómo salir adelante todos, cómo obtener la mayor cantidad de información y sacarle el mayor provecho a la información obtenida. Entonces, de nuevo, si no forman parte todavía, pueden seguir ese enlace que está ahí y obtener más información. Para el resumen de los contenidos vamos a hablar acerca de fundamentos, son fundamentos muy simples, de satélites recientes y sus productos, y los métodos de acceso y obtención de productos, así como algunas herramientas. Entonces, comencemos. Acerca de los fundamentos. Bueno, si ustedes recuerdan sus clases de física básica, uno puede utilizar balance de fuerzas para obtener las ecuaciones de movimiento circular. Y con las ecuaciones de movimiento circular usted puede hacer derivaciones como por ejemplo las leyes de Kepler, que las debemos recordar de los cursos de física general. Y entonces uno puede, utilizando los datos de la Tierra, hacer los cálculos para las órbitas de los satélites. Entonces, en ese caso ahí se muestra el cálculo para un satélite en el cual usted quiere un periodo de 24 horas. Un periodo de 24 horas significa que el satélite va a girar a la misma velocidad angular que el planeta, por tanto, se va a mantener sobre la misma ubicación geográfica. Eso es lo que se conoce como un satélite geoestacionario. Cuando se utilizan esos valores en la ecuación, entonces lo que se obtiene es el H, que está ahí abajo, que son más o menos aproximadamente 36.000 kilómetros. Entonces, esto es para brindarnos la información de que la física es la que determina las órbitas y no el gusto de quien quiera poner un satélite. Por ejemplo, usted no puede poner un satélite en una órbita polar y determinar el periodo simplemente porque yo quiero que sea 24 horas. Entonces, muchas veces eso crea un poco de confusión al principio, pero tiene que ver con movimiento circular uniforme y demás. Entonces, nada más por si no lo recordaban, para poder recordarlo y ver de dónde salen esos valores. Por ejemplo, si nosotros cambiamos esa H a un valor, por ejemplo, de 800 o 900 kilómetros, vamos a ver que el periodo cambia a unas cuantas horas, que es normalmente el periodo de los satélites polares. Entonces, en este caso, utilizando esta ecuación, un valor de H determina T o un valor de T determina H. Entonces, es nada más para que recordemos cómo funciona lo de establecimiento de las órbitas. Ahora, hace rato Mitch mencionó un poco de esto en su presentación, pero quiero resaltarlo. Normalmente en lo que es meteorología se utilizan esos términos LEO y GEO para hablar acerca de sus satélites. Yo me imagino que ya lo escucharon en las charlas de ahora. Pero básicamente quería resaltar que las órbitas LEO son las que son sincronizadas con el Sol por lo general y generan un barrido de día y un barrido de noche por cada órbita. Entonces pasan la parte frente del planeta, la parte detrás del planeta y vuelven nuevamente. Ese tipo de órbitas, los satélites en ese tipo de órbitas generan muchas órbitas en 24 horas, generan muchos barridos en 24 horas. No de la misma zona ecuatorial, pero sí de la misma zona polar. Entonces, por eso es que muchas veces los satélites de órbita polar se utilizan para estudiar mucho lo que son latitudes altas, porque van a barrerlas muchas veces en un solo día. Las zonas ecuatoriales, por el contrario, no. Las zonas ecuatoriales van a ser barridas 2 veces por día, más o menos, de acuerdo a la trayectoria que el satélite tenga. Las órbitas GEO, que son las que se muestran abajo, son las que están lejos del planeta. Si se acuerdan en la lámina anterior, son 36.000 kilómetros, es mucha distancia. Esas órbitas están sincronizadas con la Tierra por el periodo, entonces se observa el mismo ciclo diurno que el planeta. Entonces siempre ven el mismo punto, siempre tienen la misma hora que tiene el punto sobre el cual están ubicados, o lo que se conoce como nadir. Existen otras órbitas como esas que están ahí,
No se utilizan mucho, pero en la última conferencia de satélites que hubo el año pasado, de hecho, se está hablando ya acerca de utilizar las órbitas elípticas para satélites meteorológicos. No creo que exista un plan así todavía de implementarlos, o si me corrigen José o Bernie o Diego si es así, pero creo que no existe un satélite todavía en órbita elíptica utilizado para meteorología, pero se estaban planeando. Estos dos enlaces que están aquí, el primero es un video de YouTube acerca de las órbitas de los satélites. Es bastante informativo, lo pueden utilizar para ustedes darse una idea básica, o si quieren informar a alguien más de lo que estamos haciendo en este taller, pues ese video es una buena herramienta. Vamos a ver, dice que hay un mensaje en el chat. Ah, no fue Bernie, perdón. Y también hay un sitio ahí a la par que quería mostrar. Me avisan si pueden ver el sitio también. ¿Sí lo ven? Perfecto. Sí, sí, lo vemos. Sí, excelente. Este sitio que está acá lo quise incorporar dentro de la presentación porque muestra en la parte de arriba, se puede ver la órbita del satélite polar. Entonces usted puede ver, de hecho voy a acelerar un poco esto para que sea mejor. Entonces usted puede ver el satélite y puede ver esas líneas rojas que se generan en el planeta en la parte de arriba, pues son las zonas que el satélite puede escanear directamente, o sea, lo que está exactamente sobre el nadir en el momento en el que estamos viendo. Y abajo se ven en coordenadas planares los puntos a los que equivaldría esa órbita. Entonces eso le da a uno una mejor idea de por qué los satélites polares se observan como se observan. Lo interesante de esta página es que permite esos dos controles que están ahí en medio de las dos imágenes, le permite uno controlar esto. Entonces usted puede alejar el satélite o inclinar la órbita y ver qué sucede con la información. Entonces los insto y las insto a que jueguen con esto un poco. Ustedes pueden ingresar, modificar, por ejemplo, yo puedo alterar la inclinación de la órbita y ver qué va a pasar con los datos que voy a obtener. Es bastante interesante aquí, por ejemplo, ya si yo empiezo a alejar el satélite y alejarlo y alejarlo, cada vez se va a mover más lento con respecto al planeta. Y de hecho, si lo llevo al máximo, que vean que son 35,793 kilómetros. Eso es prácticamente 36,000 kilómetros, que era lo que hablábamos ahora. Y vean que si yo inclino la órbita del todo, por ejemplo, y la llevo a cero, con ángulo de prácticamente cero, vamos a ver si lo logro, ahí cercano. Vean que el satélite prácticamente no se mueve, está en el mismo punto, porque se convierte en geoestacionario. Entonces, esta página nos permite a nosotros hacer, controlando nosotros la inclinación de la órbita y la distancia del satélite, nos permite a nosotros ver la diferencia entre un satélite geoestacionario y uno polar, simplemente por modificar los parámetros. Entonces, vea que donde yo lo empiezo a acercar al planeta, pues tiene que aumentar su velocidad, y como aumenta su velocidad, ya no se queda en el mismo punto. Y si empiezo a inclinar la órbita, pues entonces empiezo a obtener diferentes trayectorias. Es bastante ilustrativo y nos permite conocer un poco más acerca de eso. Entonces, por si quieren echarle una ojeada. So, Marcial, Juan Diego tiene una pregunta. Voy a unmute. Gracias, Bernie, buenos días a todos, buenos días, Marcial. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta, no sé, curiosa, que toda la vida, desde que estuve esto, me he preguntado. ¿Por qué nunca se ha pensado, o si se ha pensado, me imagino que sí lo han pensado, poner satélites sobre los polos? Ahora que estaba viendo ese grafiquillo que vos estabas usando, muy bonito, donde vos lo alejas y se coloca en un solo punto, pero ¿por qué nunca se ha pensado? O bueno, no es que por qué nunca se ha pensado, porque no existe un satélite que fijo vea sobre los polos, y más bien estén usando satélites polares para representar esa zona. No sé si tenés la respuesta o si alguien otro más se lo habrá preguntado, pero siempre he tenido esa duda curiosa. Gracias. Bueno, el satélite no puede estar estacionario, ¿verdad? Tiene que estar en movimiento. De hecho, por conservación de energía, tiene que moverse, ¿verdad? Entonces, cuando estamos pensando en un satélite geoestacionario, lo que tiene es una órbita
plana, ¿verdad? Sobre el ecuador del planeta, pero el satélite va a una grandísima velocidad, ¿verdad? Muy, muy alta velocidad, girando en la misma dirección y a la misma velocidad angular a la que gira el planeta. Entonces, si nosotros quisiéramos poner un satélite, por ejemplo, que vea solo los polos, sería imposible que esté ahí estático, ¿verdad? Tiene que moverse. Ahora, como el planeta gira sobre un eje y el vector velocidad angular apunta hacia lo que conocemos como el norte, pues entonces el plano del ecuador es muy fácil de montar un satélite que mantenga su velocidad angular constante y que mantenga una posición aparente constante. Pero si estamos pensando en los polos, estaríamos diciendo que tiene que rotar perpendicular al vector angular de la Tierra. Entonces, sí se podría hacer, por ejemplo, que se mueva en el plano perpendicular al otro plano, pero tampoco estaría estático, tendría que moverse. Entonces vería un polo, pasaría por el ecuador, vería el otro polo, pasaría por el ecuador y vería el otro polo. Dependiendo de la distancia a la que lo pongamos, ¿verdad? Eso básicamente es lo que hacen los satélites polares, nada más que a distancia pequeña. Ahora podríamos hacerlo a la misma distancia del otro, pero entonces duraría 24 horas en volver a ver el mismo polo. No sé si me explico. Sí. No lo había razonado desde el punto de vista de la velocidad angular, pero sí, en ese sentido sí tienes razón. No, y me imagino que, bueno, ahí, aparte de que pasa mucho más rápido, eso es lo que vos decís. Sí, Si lo mandemos, si tuviéramos la distancia geoestacionaria, de ahí es mucho más rápido a 800 kilómetros que claro. te pasa que, ¿a cuánto pasa por ahí? Igual las mismas dos veces, que no, cada Por los 4 o 6 polos. horas. Por Bueno, los polos pasa cada 2 horas. cada 2 horas, de imagínate. Sí, Está bien, gracias. perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Marcial, Dime. Marcial, soy José. Otra manera que también quizá que podemos verlo es que el satélite, para que pueda vencer la fuerza de gravedad, tiene que tener una fuerza centrífuga opuesta, ¿verdad? Para lo que la única manera de que eso suceda es que se esté moviendo, porque la fuerza centrífuga va a depender de la velocidad del satélite. Entonces, para que, Inercia. en pocas palabras, el satélite no se caiga, tiene que estarse moviendo, ¿verdad? Correcto. Y la única manera de que esté sobre el polo es que esté quieto. Entonces eso haría que el satélite se caiga a la Tierra, ¿verdad? Sí, inmediatamente caería por gravedad. Por gravedad, porque no hay ninguna fuerza que lo bote hacia afuera. La inercia es lo que lo mantiene donde lo mantiene, claro. Okay. Ok, entonces si quieren de nuevo jugar con ese sitio es bastante interesante. Le permite a uno aclarar muchas dudas que tenga uno acerca de esto. Ahora sí, pasemos a satélites recientes y sus productos. Esta sección la quiero agarrar con bastante calma. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen. Entonces, como esto es un taller en conjunto con NOAA, vamos a hablar de los satélites más recientes que ha lanzado NOAA y algunas de sus características. Comencemos con GOES 16, que es probablemente el que más conocen. Entonces, GOES 16 fue lanzado en el 2016, el 19 de noviembre. Vean las dimensiones del satélite, ¿verdad? Son 6 metros por 6 metros por 4 metros más o menos. Está a una distancia de 35.700 kilómetros, es geoestacionario, está en una órbita GEO. Pesa 3 toneladas y eso es seco, estamos hablando de sin combustible. Y consume más o menos 4.000 watts de potencia para su operación. El otro satélite lanzado recientemente es el JPSS-1, llamado ya NOAA 20. Fue lanzado en el 2017. Vean que sus dimensiones son mucho más modestas que el GOES, ¿verdad? Son un 1.3 por 1.3 por 4 metros. Es un satélite más pequeño. Y está a una distancia de 834 kilómetros. Ese está sincronizado con el Sol. Eso significa que cada vez que el satélite pasa por el Ecuador, es la 1:25 de la tarde. Entonces, cuando el satélite pasa escaneando una región, en el momento que cruza el Ecuador es la 1:25. Eso explica mucho varias de las cosas que vamos a ver ahorita en los datos. Está en una órbita LEO y pesa 2 toneladas aproximadamente seco y tiene una potencia que consume el satélite de más o menos 2.000 watts, lo cual no es poco, ¿verdad? Es bastante. Por eso tienen esos paneles solares masivos que transportan los satélites.
Para que nos demos una idea del tamaño, ahorita vamos a ver algunas de las imágenes. Entonces, por ejemplo, esto es NOAA 20. Entonces, vean el tamaño que tiene comparado con una persona. Este satélite es más o menos del tamaño de un vehículo, es como un carro, ¿verdad? De grande, bastante considerable comparado con una persona. Ahora, este satélite tiene principalmente estos 5 instrumentos que están ahí. Voy a hablar lentamente de cada uno. Ahí abajo está la fuente de la información, en la esquina abajo a la derecha. Pero básicamente tiene el ATMS, que este es un sensor que sondea la temperatura y la humedad en casi todas las condiciones del tiempo. ¿Y por qué digo casi todas las condiciones del tiempo? Porque es de microondas. Este sensor no utiliza los espectros electromagnéticos visibles o infrarrojos para medir. Eso significa que puede medir aunque esté perfectamente nublado, el satélite sigue midiendo sin problemas. En combinación con CRIS, con el sensor que sigue, estos dos brindan información del ciclo hidrológico y bastante buena información porque tienen los dos aspectos. Tienen infrarrojo, donde el vapor de agua tiene bandas de absorción, y tiene microondas, los cuales no son atenuados por la presencia de nubes. Entonces, ambos sensores en conjunto brindan información del ciclo hidrológico. El sensor CRIS mide temperatura y humedad, y también se puede utilizar para química atmosférica y concentración de gases de efecto invernadero. Es un sensor infrarrojo, entonces opera en las regiones cercanas al infrarrojo cercano y al visible, pero no con la interferencia del sol. Esto es principalmente para no tener interferencia del espectro solar. Está el OMPS, que monitorea la concentración de ozono y el estado de la capa de ozono. Y también puede monitorear otros gases como los que se mencionan ahí, además de ceniza. El BIRS, que es probablemente el sensor más conocido de este satélite, es lo que se conoce como un imager. Esto genera imágenes del planeta, genera imágenes visibles e infrarrojas de todo lo que es tierra, atmósfera, océano y criósfera. Tiene 22 canales. Y entonces es importante pensar, y podemos ir comparándolo una vez, porque GOES 16 tiene 16 canales. Y eso, GOES 16 fue un avance gigante en la información meteorológica que se obtenía al tener 16 canales. BIRS tiene 22 canales. O sea, es bastante más información que lo que obtiene el GOES 16 en cuanto a imágenes del planeta. BIRS genera productos como la temperatura superficial del mar y también de calidad de agua, que se utiliza mucho para pesca y también para turismo. Por ejemplo, muchos de nuestros países en la región centroamericana, que son tan turísticos, podrían utilizar este sensor para generar productos de calidad de agua, ya sea en ríos o en océanos. Perdón. Y finalmente está el instrumento CERES, que es balance de energía. Este instrumento es un balance entre la energía entrante y la energía saliente, y el rol que tienen las nubes en el proceso del balance energético. Entonces, es un satélite muy completo, pero hay que recordar que ya que estamos hablando de NOAA 20, esto es un satélite de órbita polar, por tanto tiene las trayectorias como las que veíamos ahorita en lo que mostré acerca de las LEO. Entonces, es un satélite que está muy cerca de la superficie, que va muy rápido, entonces le da vueltas al planeta en cuestión de horas, y siempre que pasa frente al planeta son la 1:25. ¿Ok? Por eso estaba ese número ahí, 1:25. Ok, entonces NOAA tiene este tipo de gráficos disponibles y lo incluí aquí por si ustedes quieren usarlo como referencia. Entonces habla acerca de, en conjunto y por separado, qué se puede obtener de cada uno de los sensores. Entonces ustedes pueden después ya venir y revisarlo con calma, ¿verdad? Pero por ejemplo el BIRS habla de los canales que tiene y de los productos que genera. Entonces, por ejemplo, usted genera temperatura superficial del mar, temperatura de la superficie de la tierra y otro montón de productos, como por ejemplo, me parece que por aquí estaba el de agua precipitable y otro montón de productos que se pueden obtener de este tipo de satélite. También en esta presentación incluí ejemplos como este. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos hablan de instrumentos, quedan por fuera los productos que generan los instrumentos y dónde encontrar los productos que esos instrumentos generan. Entonces, lo que hice en esta sección
fue, para el NOAA 20, agregué un producto y la fuente de donde está ese producto. Entonces, si ustedes se fijan en todas estas láminas, abajo a la derecha dice fuente. Entonces, esa no es la fuente de la imagen, es la fuente del producto. Si ustedes se van a esa fuente, ustedes van a encontrar la página donde regularmente, de manera operativa, NOAA genera estos productos. Por tanto, si ustedes terminan este taller y quieren obtener alguno de los productos, pues esa fuente los va a llevar a ustedes a donde lo pueden encontrar y obtenerlo de manera operativa, si quisieran obtenerlo de esa manera. Entonces, quisiera detenerme en este momento, en esta imagen, porque es la primera vez que vemos un producto generado por una órbita polar, y quisiera hablar acerca de esas rayas. Si ustedes observan esta imagen de lejos, no muy de cerca, no tratando de ver la temperatura, sino de lejos, ustedes van a ver estas líneas inclinadas, amarillas, que se ven de derecha a izquierda a lo largo del ecuador. ¿Sí las ven? Entonces, esas líneas que se ven ahí son causadas por los escaneos. Recordemos que esta es una imagen producto de un satélite polar, por tanto, esta imagen es muchas órbitas juntas, muchas órbitas colocadas una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y cada vez que el satélite escanea, hay ciertas zonas que pueden ser sujetas a interferencia. Por ejemplo, ya que la 1.25, si ustedes lo piensan, si es la 1.25, ya el Sol no está exactamente detrás del satélite, está un poco corrido, pero parte de la información del Sol podría colarse en una de las reflexiones o dispersiones hacia el satélite. Entonces, estas líneas inclinadas que vemos son causadas por contaminación de la medición en las orillas de los espectros de medición, o lo que se llama el SWAT del satélite. Entonces, es muy común cuando trabajamos con productos polares observar eso. La razón por la cual no se elimina es porque si eliminamos eso quedarían huecos bastante gigantes en las imágenes, lo cual podría ser hasta peor para lidiar con la información. Entonces, pues se mantiene de la forma en la que lo estamos observando. No sé si José, Bernie o Diego quieren agregar algo en este momento. Acerca de la imagen. No. No, perfecto. Ok, continuamos. Entonces, este es un producto del ATMS. Entonces, si ustedes se devuelven acá, el ATMS es el que sondea la temperatura y la humedad en casi todas las condiciones del tiempo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es microondas. Y vean la longitud de onda, perdón, la frecuencia a la que esto opera. Estamos hablando de que el canal 1 opera en 23.8 gigahertz. ¿Ok? Entonces, son microondas con esa frecuencia la que nos está generando esta información. Esta imagen no es infrarroja. ¿Ok? Esa imagen no es derivada del visible, no es derivada del infrarrojo, es derivada de microondas, lo cual es bastante diferente a los que regularmente estamos acostumbrados a obtener. Marcial. Adelante. Microondas se pueden ver también como ondas más largas, ¿verdad? Que el infrarrojo. Sí, claro. Son ondas más largas, sí. Ok. Esta de aquí es una imagen del CRIS, que es el sensor que estaba de segundo, me parece. Entonces, el CRIS es un sensor que nos muestra aquí temperatura de brillo en 11 micrómetros. Entonces, como estamos hablando de 11 micrómetros, estamos ya en el rango infrarrojo y esto es temperatura de brillo. Vean que dice, esto es un mapa ascendente. Entonces, estamos viendo las órbitas en las cuales el satélite, el NOAA 20, iba hacia arriba. Recordemos que la órbita le permite a él viajar de sur a norte o de norte a sur. Norte a sur sería en la parte de atrás del planeta, donde es de noche, y de sur a norte sería en la parte frente al planeta, que frente al Sol, en la que estamos de día. Entonces, en este caso estamos viendo zonas ascendentes. Entonces, el satélite va ascendiendo, la Tierra va girando y entonces genera este tipo de imagen que estamos viendo. Esta imagen creo que es de hace un par de días. Y de nuevo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero este producto, lo quisiera ver para hoy, pues entonces nada más hacen clic sobre el enlace que aparece ahí en fuente y eso lo lleva al producto operativo donde se obtiene esto, para poder obtenerlo de manera regular. El OMPS es otro instrumento del que acabamos de mencionar. Este está relacionado con ozono, si recuerdan. Entonces, este instrumento tiene un perfilador y un mapeador. Entonces, el perfilador
genera ese tipo de productos que estamos viendo, que se ven perfectamente las líneas del barrido de la trayectoria del satélite. Entonces, cuando yo puedo ver esas líneas pequeñas que muestran la trayectoria del satélite, eso es el perfilador, lo que estamos viendo. Cuando ya estamos hablando del mapeador, pues genera productos como el blanco que está en el centro. Ese producto ahí nos muestra a nosotros mapas del ozono total que tiene la atmósfera medido por el OMPS, por OMPS. Igualmente, la fuente del producto está en la esquina abajo derecha. Marcial, hay una pregunta. Dime. La pregunta es si las interferencias son mayores en el océano que sobre tierra o es igual. Depende del sensor, ¿verdad? Como esto es, bueno, el sensor que estamos viendo hace rato, este de acá, esto es microondas. Entonces, no necesariamente está uno viendo interferencia directamente del sol, aunque podría, sino que puede tener otro tipo de interferencias, como por ejemplo dispersiones oceánicas de microondas. Son muchos tipos de interferencia lo que uno puede estar obteniendo. Acordémonos que estos son sensores activos, entonces no es tan fácil como decir que viene del sol o de la tierra, puede interferir con muchas cosas. Marcial, otra pregunta más. Las microondas pueden penetrar las nubes en cierta forma, ¿verdad? Mientras radiación infrarroja y visible no, ¿correcto? Correcto, la visible, bueno, dependiendo, la visible es dispersada por las nubes, por eso se ven blancas. La infrarroja, dependiendo de la longitud de onda, puede tener cierta penetración en la nubosidad o no, dependiendo si estamos viendo las bandas de absorción, pues tiene poca penetración. Si estamos viendo ventanas atmosféricas, pues sí tiene bastante. No sé si respondí la pregunta. Sí. Sí, del lado de Pero estás hablando de vapor de agua o de hidrometeoro, de vapor de agua, ¿verdad? Sí, vapor de agua. Si Ok. estamos hablando de microondas, las microondas como tienen longitudes de onda muchísimo más grandes, pues los dispersores son diferentes, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que uno tenga dispersión con moléculas de aire o inclusive hidrometeoros es muy baja. Claro, gran parte de la onda va a penetrar a través del hidrometeoro, ¿verdad? Mientras las más cortas, que serían la infrarroja, y aún más las visibles, y ese rango de relaciones más cortas, tienen más chance de rebotar, dispersar o ser bloqueadas, ¿verdad? Claro. Entre otros procesos. Ok, Continuamos. gracias. Dale. Entonces, el BIRS es el instrumento del que hablábamos ahora, es uno de los más conocidos y probablemente de los más utilizados. Entonces, el BIRS puede dar información bastante completa acerca del planeta al tener los 22 canales, ¿verdad? Acordémonos que tiene 22 canales desde el visible hasta el infrarrojo, entonces tiene mucha más información que el GOES y genera otros productos que GOES de hecho no genera. Genera información de alta resolución de los polos, como ya dijimos, se escanea los polos cada 2 horas. Entonces, para los países que tienen zonas en esas latitudes o para quienes hacen investigación en esas latitudes, estos datos son muy valiosos. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar la concentración de hielo en los polos o los, ¿cómo se llama esto? Sí, el hielo flotante y demás, estos datos de aquí son mucho más valiosos que los de los geoestacionarios, porque los geoestacionarios simplemente tienen una pésima visión de esa zona. Entonces, si quiere trabajar con datos de polos o de latitudes altas, estos son los satélites que hay que utilizar. Dependiendo de la zona en la que usted esté, ¿verdad? Entre más cerca del polo esté, más datos va a tener, porque va a ser cubierto cada 2 horas. Si no está exactamente sobre el polo, pues entonces usted diría, bueno, voy a tener pésima resolución porque voy a escanear cada día. Eso no es necesariamente cierto, porque existen lo que se llaman trenes de satélites y los satélites polares se están creando en trenes. Entonces, por lo general, un satélite polar pasa por una zona y minutos después pasa otro satélite polar por la misma zona. Entonces, usted podría llegar a tener muy buena cobertura, casi que tan buena como la que provee un geoestacionario, sobre una zona de latitudes altas a punta de trenes de satélites polares. No el mismo, porque el mismo está escaneando otra zona del planeta después de escanear la suya,
pero otro satélite polar puede ser de la misma institución o de otra institución o de otro país, podría estar pasando sobre su zona inmediatamente después, tampoco como 5 minutos después. Beers puede generar este tipo de productos, ahí está el enlace si lo quieren seguir. Son, ¿verdad?, bastante bonitos al ojo, le permiten a uno ver con bastante claridad los productos, y lo bueno de este tipo de productos es que es muy familiar para el cerebro, entonces nuestras mentes los procesan muy bien y generan rápidamente información a partir de ellos, que no es necesariamente lo mismo ya cuando estamos analizando productos compuestos con canales infrarrojos, por ejemplo, que no son muy obvios para el cerebro cómo funcionan. Beers tiene una resolución excelente, genera imágenes como estas, tiene una resolución, si mal no recuerdo, de 400 metros, entonces es mejor que GOES. GOES tiene 500 metros, entonces esto genera bastante mejora sobre los datos de satélite en cuanto al producto del Beers. De hecho, ahí podemos ver claramente los colores del océano que se pueden utilizar para encontrar algas y de hecho se utilizan para productos para pesca también. Ok, aquí terminamos la introducción a lo de los satélites polares. Si tienen alguna pregunta acerca de esos, podemos hacerla ya, o si no, pasamos a GOES 16 para comenzar con los instrumentos y los productos del GOES 16. Ok, continuamos. Sí, no hay preguntas por ahora. Ok, entonces GOES 16 es un satélite de órbita geoestacionaria. Vean el tamaño de hecho, en la parte izquierda abajo, se puede observar una persona a la par de uno de los sensores y después se ve ya el sensor colocado en el satélite. Entonces, para que tengamos una idea de lo que eso implica en tamaño, hace rato yo mencionaba que el NOAA 20 era como un carro. Entonces, cuando pensamos en GOES 16 es más como un bus. Entonces, es interesante pensar en un bus volando a 36.000 kilómetros del planeta donde estamos midiendo todo esto que vamos a hablar hoy. Pero sí es bastante más grande que el otro, para que pensemos en dimensiones. Entonces, los instrumentos del GOES 16, los dos primeros que están ahí son los que tienen aplicaciones directas. Y ojo, no estoy diciendo que los otros no se relacionen, pero tienen aplicaciones directas con meteorología. Entonces, lo que es el ABI y el GLM, esos dos son muy usados en meteorología y ya vamos a hablar de por qué. Entonces, el sensor ABI genera imágenes en varios dominios. Genera dos pequeñas, que son las que se llaman mesoescalas. Esas dos mesoescalas son móviles. Entonces, NOAA, dependiendo de las zonas de interés en el planeta, puede mover esas dos zonas de mesoescala donde las necesite. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande, porque es importante. Esas zonas de mesoescala son móviles. Por lo general, NOAA las utiliza sobre lo que ellos llaman el Estados Unidos continental, ¿verdad? Que es la zona de mayor interés para esto. Pero cuando hay, por ejemplo, huracanes en el Caribe o en el Golfo de México o así, esas zonas se pueden desplazar y escanear ese evento específicamente para brindar mayor información para quienes trabajan en el área. Ahora, esas zonas, cuando no existe un evento de interés masivo, por ejemplo, si no hay un huracán o si no hay un frente o si no hay algún otro evento importante que las zonas deban estar cubriendo, los países de la región, o sea, nosotros, podemos pedir a NOAA que nos escanee nuestro país. De hecho, pasó hace poco, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero Eladio es nuestro representante en el Instituto Meteorológico Nacional ante NOAA. Eladio le pidió a NOAA que nos moviera una zona de mesoescala sobre el país para un evento de precipitación extrema y tuvimos la zona de mesoescala como día y medio sobre Costa Rica. Eso significó que estuvimos escaneando nuestro país cada minuto y eso es una gran mejora, porque en lugar de estar viendo el producto regular del disco completo cada 10 minutos, obtuvimos datos cada minuto para observar ese evento, lo cual es muy bueno operativamente, pero también en cuanto a investigación. Muchas investigaciones derivadas pueden surgir a partir de esa información. Y eso es material para estudiantes universitarios o investigadores o instituciones en la región que les interese mejorar nuestra comprensión de, por ejemplo, precipitación extrema. Volviendo al GOES, tiene una zona mediana, que es la que escanea Estados Unidos, que es, si mal no recuerdo, es cada 5 minutos, y tiene una zona, lo que se llama el completa, el full disk, el disco completo, que es la que escanea todo el planeta cada 10 minutos.
Originalmente iba a ser cada 15, pero se bajó a cada 10, lo cual es una gran mejora en datos, también un aumento en la cantidad de datos que se requieren analizar. Entonces, este satélite escanea utilizando 2 canales visibles, azul y rojo, no tiene verde, 4 canales de infrarrojo cercano y 10 canales infrarrojos. Genera productos básicos, los básicos pertenecen a los 16 canales, y los derivados, que son, creo que ya van por más productos que los canales base, son obtenidos a partir de procesamiento más allá de la información de cada canal. Puede ser mezclas de canal, pueden ser mejoras por cada dato, pero se obtiene muchísima más información. El segundo instrumento es el GLM, es el Global Lightning Mapper. Este sensor lo que hace es detectar rayería en el tope de las nubes y lo hace durante día y durante la noche. Su eficiencia es mayor durante la noche, pero no significa que sea malo durante el día. Durante el día tiene una eficiencia como el 70% y durante la noche como el 90%. Recolecta información de frecuencia, de rayería, dónde ocurre y la extensión de la región iluminada por la rayería. Se están haciendo, de hecho, muchas investigaciones activas con este sensor. Está brindando una información increíble. Con respecto a los otros sensores, está el SUBI. Este sensor monitorea el sol en el espectro ultravioleta y genera imágenes de disco completo. Este sensor no es muy utilizado a menos de que usted haga clima espacial y otro tipo de investigaciones relacionadas. Nosotros en la Universidad de Costa Rica lo hemos utilizado, por ejemplo, en el curso de, me parece que en el de procesamiento científico, de programación científica, lo utilizamos como un ejemplo. El sensor EXIS tiene 2 sensores para medir ultravioleta extremo y rayos X del sol. El 6 es no 6 de orden, sino 6 de nombre. El 4 tiene 4 sensores para medir protones, electrones y iones pesados en la magnetosfera. Y finalmente tiene un magnetómetro. Este magnetómetro genera condiciones del campo magnético en el espacio. La fuente de esto que está aquí, de nuevo, está a la derecha abajo. Entonces, para ver un ejemplo pequeño de cada uno de estos, por ejemplo, este es el SUBI. Entonces, muchas veces cuando uno habla de GOES, uno no se imagina el GOES escaneando el sol, y lo hace constantemente. De hecho, si usted tiene un equipo de los que va a hablar Diego ahora, por ejemplo, el GRB, el GRB recibe constantemente este tipo de datos. Usted puede programarlo para que de manera operativa genere productos del sol. También si usted tiene, por ejemplo, un LDM, que es el que utiliza Unidata para distribuir información, en LDM también se distribuye el SUBI, entonces usted puede tener acceso directo a lo que está escaneando el GOES del sol en tiempo real. La fuente de estas imágenes que están ahí está de nuevo abajo. Este es un ejemplo del magnetómetro. Entonces el magnetómetro mide la intensidad del campo magnético alrededor de nuestro planeta. Se puede ver ahí la variación. Recordemos que el satélite está frente al sol, por tanto ve el viento solar y está de nuevo en la otra parte, ¿verdad? 12 horas después. Entonces tiene un ciclo diurno bastante marcado, pero vean la variabilidad es también bastante alta porque depende de la actividad del sol en nuestra dirección. Entonces el magnetómetro es un instrumento que también contiene el GOES 16. Estos son datos del EXIS. Estos son flujos de rayos X. Yo particularmente nunca los he utilizado. No sé si alguno de los demás que están en la charla lo ha utilizado. Yo nunca lo he utilizado para ningún experimento. No trabajo en esta área de investigación. El GLM es un sensor. Estos son productos que utilizamos aquí en la Universidad de Costa Rica. Los hice yo para, ya sea para observación propia o para clases. Entonces son productos que se pueden utilizar a partir del GLM. El GLM está dividido en diferentes áreas y de hecho las charlas de él en 2 semanas vamos a estar hablando acerca de este sensor bastante en detalle. Vamos a ver toda la lógica detrás del sensor, más los productos que genera, más cómo utilizarlos. Existen diferentes lugares donde encontrar sus productos. Por ejemplo, este es la densidad de cuenta de flashes, de brillos. La fuente está debajo y este producto lo genera Cira. Por dicha aquí tenemos a Bernie. Por si tienen alguna pregunta, pues Bernie nos puede ayudar a responder esto. Bernie trabaja en Cira. Y después, este es un ejemplo del ABI, pero obtenido del DSAT de INPE. Diego está aquí en la charla, de hecho ahorita va a estar con ustedes. Y este producto de acá, lo que nos muestra es una imagen compuesta de varias imágenes del GOES. De hecho, muchos canales están metidos aquí, puesto que tenemos en la orilla ya sobre África, se pueden ver unos colores que pertenecen a temperaturas, que esos son canales infrarrojos,
mientras que en la región sobre nuestros países podemos ver colores verdes, azules y blancos que son obtenidos de canales visibles e infrarrojos cercanos. Igual la fuente está ahí abajo. Ahora sí, algo importante con esto son las proyecciones. Muchas veces... Marcial, dígame. perdón que te interrumpa, hay varias preguntas. ¿Te las hago de una vez o Claro, espero un rato? mejor. Ok, ya, perfecto. A ver, tenemos un par de preguntas por WhatsApp y estoy recomendando si puede tratar de hacer las preguntas por el GoToMeeting, porque con el GoToMeeting se quedan grabadas, ¿verdad? Ok. Ok, ya, entonces una de las preguntas es, en el caso del JPSS, ¿se pueden generar productos tridimensionales? El Sounder permite hacer productos tridimensionales, ¿es cierto? Ok. ¿Y cuáles son los mecanismos ante la NOAA para los escaneos? Me imagino que la petición es cómo se solicita un sector de mesoescala. Claro. Y alguien ha mandado por el vínculo de WhatsApp, ha mandado un vínculo para esta solicitud. Me parece que está respondido por WhatsApp. Ok. Sí, bueno, primero, para los que no se han unido, se pueden unir al WhatsApp, ¿verdad? El enlace está en el sistema de aprendizaje virtual. Y sí, con respecto a la primera pregunta, la visualización tridimensional, sí se puede, pero por lo general no hay productos operativos que lo utilicen. Entonces, así como que alguna herramienta sencilla pueda generar el producto tridimensional es muy raro. Yo sé que, por ejemplo, IDB y MacIDASB tienen la capacidad de hacerlo. De hecho, uno puede visualizar tridimensionalmente modelos y datos satelitales. Lo único que ocupa, eso sí, es la información y cómo el sistema absorbe la información. Pero definitivamente se puede. Después, con respecto a la pregunta de las zonas de mesoescala, me parece que fue a principios de este año que NOAA envió un comunicado a cada país solicitando nombrar o nominar a una persona como contacto en esos casos, en casos de necesitar las mesoescalas. En el caso de Costa Rica, yo le recomendé a los compañeros del meteorológico, y estoy seguro que ellos también recibieron la información, hacer la nominación rápido para que la persona quedara autorizada, y de hecho eso permitió que el ADIO después hiciera la solicitud de la mesoescala. Pero estoy seguro que todos los países debieron haber nominado a alguien, entonces sería cuestión de saber quién es la persona encargada de hacer la solicitud o contactar a las autoridades de NOAA para hacer la solicitud directamente. Creo que sería mucho más expedito a través de la persona que ya ha sido asignada, puesto que ya tendría todos los derechos de hacer la solicitud. Ok, genial. Muchas gracias, Marcial. Claro. Esa es una de las preguntas, y William Abarca ha mandado justamente un vínculo para el método de hacer la solicitud ante la NOAA, que la hace, como dijo Marcial, la persona encargada del país, y también lo ha mandado en el chat, no solamente por WhatsApp, sino también lo ha mandado por este chat del GoToMeeting. Así que tienen este vínculo disponible para que aprendan del mecanismo, pero como saben, tiene que ser una persona designada que esté a cargo, ¿no? Que en el caso de Costa Rica es Eladio Solano. Marcial, un par de líneas nada más de la experiencia nuestra que tuvimos hace un par de semanas. Dígame. Sí, efectivamente. El Eladio hizo la solicitud directamente, o sea, no me acuerdo quién, pero aquellos que quieren hacerlo tienen que tener en cuenta que uno entra en una lista de espera y va por prioridad. Y en ese sentido, Estados Unidos tiene la prioridad 1. Si a usted le pueden decir, perfecto, no hay ningún problema, le vamos a escanear su país o su región, pero si algún pronosticador, por ejemplo, que nos pasó a nosotros con los incendios en California, porque ellos tienen el mismo mecanismo, nada más que pueden haber pronosticadores a las oficinas regionales del National Weather Service. Ellos tienen mucha más prioridad, o una prioridad mucho más alta que cualquier otro de la región. Entonces, usted puede estar en la primera posición, pero si llega alguien de Estados Unidos y lo solicita, de ni modo, queda vuelve uno al último lugar. Para que lo tengan en cuenta, que no es que porque ya uno hizo la solicitud, ya está totalmente aprobado. Primero lo aprueban para ver si es viable y después lo priorizan dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Gracias. Sí, de hecho, muchísimas gracias por la aclaración, porque sí vale la pena tenerlo presente. De hecho, yo estuve en una reunión una vez con las autoridades de NESDIS, me parece,
donde estuvimos viendo la lista de prioridades y no es por ¿verdad? Ahuevar a la gente, pero nosotros estamos como orden 32, me parece, o 31, de todas las instituciones que pueden requerir las mesoescalas para algún evento. Entonces, siempre y cuando ninguna de las instituciones que están por encima en la lista de prioridad soliciten nada, pues entonces nuestras solicitudes se procesan. Y creo que aquí hay que tener cierta comprensión de que el satélite no es de la región, es un satélite estadounidense al cual se nos brinda acceso, ¿verdad? Pero no es como que podamos disponer enteramente de las capacidades. Eso pues, es una consecuencia de cómo funciona y de cómo opera. Gracias. No sé si Bernie quiere hacer algún comentario al respecto, o José, Diego. Tal vez del SDR, Diego, no sé si quieres mencionar algo acerca de eso. No, es que un detalle interesante para mencionar es que nuevamente la participación en el grupo es muy importante para estar con esas informaciones actualizadas, ¿verdad? Sí. Sobre los mecanismos de solicitud, ¿no? Las prioridades, como comentaste en la última reunión del SDR o en la penúltima reunión, nos enseñaron las prioridades y como dices, hay más de 30, ¿no? Y Sí. en Brasil hemos solicitado un par de veces para algunos proyectos y efectivamente no hubo ninguna prioridad antes de nosotros cuando solicitamos. Entonces es muy interesante conocer los mecanismos, las prioridades y para eso involucrar a más países a la reunión del SDR. Es muy interesante. Claro, sí, totalmente de acuerdo con Diego. Entonces, eso es para que quede como ejemplo de que en el caso de Brasil y Costa Rica, nosotros hemos solicitado las mesoescalas y se nos han brindado. No es que no se nos autorizaron. Nada más que sí, por ejemplo, si usted tiene una tormenta tropical o un huracán golpeando las costas de Estados Unidos, probablemente la prioridad sea muy alta en cuanto a otras instituciones y las mesoescalas no estén disponibles. Si no es el caso, entonces la probabilidad de que usted obtenga las mesoescalas a punta de prioridad sería muy alta. Marcial, Una de las José. ventajas, Perdón. Habla, Diego, sí. Perdón, José. No, que una de las ventajas de estar en el trópico es que, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes tiene prioridad. Entonces, todos los sistemas potencialmente que pueden ser dañinos a nosotros, pues de ahí pueden entrar, ¿verdad? Entonces, la información está. Sí. Buenísimo. Sí, y quería consultar, Marcial, existen 2 sectores mesoescalares, ¿verdad? Sí. Hay espacio para 2, pero no más de 2, ¿verdad? Solo 2. Y dos para cada sala también. Sí. 2 para cada satélite, correcto. Entonces, no sé si recuerdan que al principio de la presentación, en la de Mitch Goldberg, él mostró el evento del derecho con el GLM, y eso es, por ejemplo, un sector mesoescalar, ¿no? Con un sector mesoescalar uno puede medir a ese nivel de resolución temporal, que es impresionante. Sí, y hay países como en el caso de México. Creo que México sí se podría haber beneficiado, por ejemplo, por las mesoescalas de GOE 17. Creo que el resto de nosotros estamos un poco lejos como para habernos beneficiados, pero creo que la parte norte de México sí se beneficiaría bastante de las mesoescalas de GOE 17. Pues no solo pueden usar GOE 16, sino GOE 17. Sí, incluso están en el CONUS también. Cierto, claro. Sí. Marcial, hay una pregunta un poquito distinta. Dime. Los datos del GLM también se pueden descargar en crudo como los del AVI, y la respuesta es sí, ¿verdad? En crudo, los datos de nivel 1, no. Creo que solo están disponibles en nivel 2. Ok. Estoy seguro que en class debe haber la forma de buscar acceso a los datos crudos, pero de hecho yo no recomendaría utilizarlos porque GLM, una vez que pasa por el algoritmo que genera los del nivel 2, se le quita mucho del ruido. Por ejemplo, el ruido que generan los cuerpos de agua o los asteroides o otro tipo de instrumentos que generan brillo, se remueven. Entonces los datos que quedan son realmente los de descargas. Entonces usar nivel 1 es como si usted quisiera estudiar, por ejemplo, meteoritos utilizando GLM, que hay gente que lo hace, pero, bueno, meteoros, si quiere estudiar meteoros utilizando GLM. So, Okay.
necesitamos revisar the format for requesting a mesoscale sector, because I think it can only be done through one representative from each country. So. Ok, entonces solo una persona por país puede solicitar la mesoscala. Eso es, creo que lo que está diciendo Bernie. Entonces nada más sería averiguar. Y bueno, de hecho, creo que tal vez Diego y yo podríamos solicitarle a NOAA en nombre del Satellite Data Requirements Group que nos brinde la lista de quiénes son para poder informar a los países. Ya me imagino que los países han informado quiénes son sus representantes, entonces podríamos solicitar la lista e inclusive ponerla en nuestro sitio para que las personas que necesiten puedan contactarlos. Sí, esto es muy importante y creo que Eric Madsen puede darnos la lista de los representantes de cada país. Exacto. Y podemos hacerlo disponibles en la página del SDR. Ok, Muy vamos buena a idea. hacer eso. Ajá. De acuerdo. Ok. No sé si- Hay dos preguntas más. Adelante. La siguiente pregunta es si es posible saber los históricos de dónde se han ubicado los sectores mesoescalares. No sé si quién puede saber la respuesta de eso. Me parece que hay una página de mesoscalas donde uno puede rastrear la zona donde está la mesoscala, pero creo que la forma más fácil sería utilizando, por ejemplo, CLASS. Usted puede brindarle las coordenadas y pedir que busque para una mesoescala en esas coordenadas. Entonces él le diría a usted si la mesoscala estuvo en esas coordenadas en algún momento. Okay. Creo que sería la forma más, digamos, si usted tiene interés de conocer la mesoscala, por ejemplo, si la mesoscala estuvo sobre Cuba o si estuvo sobre Guatemala, entonces usted pondría las coordenadas de su país y le daría buscar mesoscala 1 y mesoscala 2 sobre tal país y usted podría ver los momentos en los que ha cubierto esa zona. Sí. Genial, gracias Marcial. Y queda una pregunta más. Claro. ¿Qué tan buena es la cooperación internacional con relación a trenes de satélites polares? Y entonces, ¿cuál es la diferencia de escala temporal entre los GEO y los LEO si se toma en cuenta un tren de satélites LEO? Bueno, es que depende de lo que... acordémonos que no todos los satélites polares tienen los mismos instrumentos. Entonces, si estamos hablando de Aqua y Terra y demás satélites, pues algunos tienen unos instrumentos y otros tienen otros instrumentos. Entonces, no necesariamente vas a obtener continuidad de información, aunque sí vas a tener cobertura de información. Entonces, por ejemplo, el BEARS es un instrumento que está en, me parece que NOAA 20 y también en el SOMI NPP, pero no hay otros satélites que tengan exactamente el mismo instrumento. Entonces, si quieres datos de ese, pues tendrían que ser esos dos. Ahora, podrías tener cobertura de otros satélites, pero no serían las mismas, exactamente la misma información no sería. Entonces es difícil darte como una cobertura temporal de un tren, a menos de que estés dispuesto por ejemplo, a asimilar datos de un sensor con otro sensor. Es un tema más complicado por ser satélites polares, ¿verdad? Son datos independientes. No sé si Una cosa que creo que es interesante comentar es que la diferencia en las órbitas entre, por ejemplo, los JPSS y los METOP, por ejemplo, es intencional, ¿sabes? Me acuerdo de una presentación de NOAA y EUMETSAT que cuando están en los planes de los satélites, pues la diferencia orbital se hace de modo que al juntar todos los datos tengan ahí una frecuencia razonable, ¿no? En cada punto. Claro. Entre las instituciones, entre NOAA y EUMETSAT, por ejemplo. Sí. Pero de nuevo, volviendo a la pregunta de escalas temporales, recuerdo que en las reuniones que hemos estado con NOAA y hemos visto juegos de datos de eso, hay zonas que pueden tener coberturas, por ejemplo, latitudes altas pueden tener cobertura cada 5 minutos, dependiendo de los satélites que usted esté utilizando. Estamos hablando de latitudes altas, ¿verdad? En el Ecuador es diferente. Tenemos otra pregunta. Okay. La pregunta es si existe una cantidad mínima de variables que deban medir los satélites geoestacionarios. Una cantidad mínima de variables. De variables o de productos entre todos los satélites. No estoy seguro hacia dónde va la pregunta, pero... De repente podemos darle la voz a Juan Diego. Claro, claro. Permitirlo hablar.
Adelante, Carlos. por favor. Gracias. Gracias, Marcial. No, mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, bueno, nosotros estamos hablando solo de los GOES, que es parte del proyecto de NASA y NOAA, pero también están los de UNESAT y están los de los japoneses, y yo no sé si India tiene uno que apunta solo para... Mi pregunta es, cuando uno ve todos los geoestacionarios, o sea, deberían generar o hay un acuerdo en que todos generen los mismos productos o por lo menos las mismas variables para tener una uniformidad cuando uno estudia Okay. el planeta. Ok, ya entendí la pregunta. La respuesta es no. Ellos, o sea, las agencias espaciales sí coordinan ciertos aspectos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted se fija ahorita entre los productos que generan los Meteosats, los Indiasats y los demás, todos son diferentes. De hecho, los sensores que más se parecen son los de Himawari, GOES 17 y GOES 16, porque fue el mismo fabricante el que hizo el sensor de visible infrarrojo. Pero aún así no tienen los mismos canales. Lo que fue la agencia japonesa pidió tener canal verde, mientras GOES 16 y GOES 17 no tienen canal verde. Entonces, depende de la agencia espacial que lanza ese satélite, cómo hace el ajuste final de la información. Obviamente, uno piensa en que se puedan integrar y de hecho se integran. Hay productos de asimilación donde se asimilan todos los satélites, entonces desde perspectivas geoestacionarias se obtienen productos asimilados de todos. Pero sí hay que recordar que no necesariamente son iguales, ni en resolución espacial, ni en resolución temporal, ni en resolución espectral. Entonces, cada agencia espacial ajusta su satélite a sus posibilidades y eso incluye limitaciones económicas, presupuestarias, científicas y diferentes aspectos. Y gracias, Marcial. Y yo quisiera añadir que un ejemplo es que en el caso de los productos RGB, que se construyen utilizando diferentes canales de medición de los satélites, a veces hay diferencias, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el producto RGB de polvo. La receta fue desarrollada en EUMESAT, que es el satélite, que es la zona de Europa y África, ¿no? Donde está el satélite Meteosat. Sí. Y cuando la receta se aplicó a los datos del GOES 16, no funcionó tan bien como funcionó la receta del satélite que medía en Europa. Y eso se debe a que los rangos espectrales de las bandas son un poquito distintos, ¿no? Sí. Sí. Ok, me gustaría ver un par de slides más antes de hacer el corte para la hora de almuerzo. Entonces, voy a moverme un poco. Entonces, la resolución de estos canales es bastante buena. Vean que aquí se ve Costa Rica con bastantes detalles, sin mapa y sin nada. Esto está en canal 2, 500 metros. Uno puede hacer una combinación de ambos productos. Por ejemplo, uno puede combinar geoestacionarios con polares y ver esta imagen que está acá. Ahí, perdón, ahí incluí las órbitas. Y de hecho, si nos acercamos un poco, podemos ver la imagen del BIRS atrás y el canal 2, me parece, parece canal 1, al frente de GOES 16. Pero lo que quiero que prestemos atención es que ahí se ven las horas. Entonces se ve las 15:30, 15:35, 15:40. Entonces, entre 15:30 y 15:40 son 10 minutos, los cuales le tomó a NOAA 20 moverse de ese punto a ese otro punto. Pero en lo que NOAA 20 midió ese pequeño espacio entre las 15:30 y las 15:40, GOES 16 midió toda esa imagen que está ahí. Entonces, lo que quiero es que tengamos una idea clara de que las órbitas nos permiten a nosotros ver este tipo de imágenes, pero las escalas temporales son muy diferentes. Con NOAA 20 ocupamos muchas órbitas para medir el planeta una vez. Con GOES 16, en 10 minutos medimos todo el planeta una vez. Bueno, todo el planeta que enfrenta al satélite una vez. Entonces, nada más para finalizar, ¿cuánta información es eso? Esto es muchísimo. Esto que estamos viendo es un gráfico de el GOES, de la descarga de datos de GOES 16. Lo que está a la izquierda, la escala son megabytes por hora, entonces son, ¿verdad? Los valores son 4 gigas por hora, 6 gigas por hora. Y quisiera hacer una pregunta aquí. ¿Por qué creen que se ve ese ciclo diurno tan marcado ahí? O sea, a las 18 hay un máximo de datos. ¿A qué creen que se deba? Y pueden responder por el chat.
la pregunta de Marcial. Yo sé que ya deben de tener hambre, así que tratemos de... Sí, apurémonos con la respuesta. Nunca hay una mala pregunta. Pueden especular. Ahí nos dice que hay más brillo, otros dicen albedo, otros dicen mayor número de pases, reflectancia, se obtienen más datos, ángulo de incidencia solar. Ok, es correcto que se obtienen... Hay más datos en el canal visible. Sí, de hecho, la respuesta correcta sería esa, ¿verdad? El canal 2, al ser el canal de 500, el único canal de 500 metros de resolución, el canal 2 domina la información y como es visible, en el momento en que tenemos luz solar disponible y que llena la gran mayoría del disco, es cuanto más datos tiene el GOES 16 para enviar a la superficie. Entonces, ese pico que se ve ahí es básicamente canal 2. Un poquito de contribuciones de canal azul y los infrarrojos cercanos, pero canal 2 es el que domina ese ciclo diurno. Ok, entonces vamos a quedar aquí para que podamos almorzar. Después del almuerzo, entonces vamos a continuar con métodos de acceso. ¿Les parece? Perfecto. Ok. Perfecto, gracias Marcial. Tenemos hora y media, ¿verdad? Para el almuerzo. Hora y media, una hora para el almuerzo y media hora para el nap. Háganos 25 minutos para poder comenzar a tiempo y poder terminar Para a que se tiempo. despierte 5 minutos antes. Ok, entonces nos encontramos a 5 para sería 1:30 de la tarde, ¿verdad? Correcto. Okay. So, pienso que puedo cerrar y abrir otra vez, o should I keep it? Should I close it or keep it open? Para que la gente pueda almorzar tranquila. ¿Cómo? Sí, mejor cerramos el GoToWebinar y lo abrimos nuevamente cuando regresamos. Okay. It's closed and Bueno. see. Ok. Nos vemos a so- las 30. Muchas gracias a todos. Nos vemos ahorita. Gracias. Okay. Gracias. Gracias.